Queridos hermanos, hoy nos encontramos en esta sexta semana del tiempo ordinario con una carta escrita por el apóstol Santiago a una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, donde les está marcando cuál es la manera de vivir la fe. Evidentemente es una comunidad que está pasando por tribulaciones, pruebas, persecución. Pero sin embargo, Santiago les exhorta a que no desistan de vivir toda esta situación, pero siempre con la mirada puesta en Dios. Les dice de manera concreta, las pruebas de su fe les darán fortaleza para que su vida sea íntegra e irreprochable. Y lógicamente para poder sobrellevar las cargas, las pruebas de la fe, hay un don que nos tiene que ayudar mucho a sobrellevar todas estas situaciones que el Señor nos permita atravesar. Y es el don de la sabiduría, que hay que pedirla continuamente a Dios. Es lo que el apóstol les está exhortando. Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Y si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Pero efectivamente también pone una condición. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Y con esto vuelve otra vez a insistir en que hay que ser constantes, perseverantes en esta petición de la sabiduría para poder sobrellevar, como decíamos al inicio, las pruebas de la fe. Es bueno preguntarnos, y yo creo que es válida esa pregunta, ¿por qué el Señor nos prueba? ¿Por qué Dios permite que algunos seamos probados de una manera más insistente que otros? ¿Por qué pareciera que, aun a pesar de que estamos acercándonos a Dios o buscamos al menos seguirlo más de cerca, por qué el Señor parece que nos prueba todavía más? Evidentemente, hay razones bíblicas y hay razones también espirituales que nos pueden acercar a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios nos prueba? Pudiéramos hablar de una larga lista de por qué el Señor nos prueba, pero me gustaría enfocarme en tres de ellas. Tres pruebas que comúnmente el Señor permite en nuestra vida para crecer. La primera es que somos probados por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos. En efecto, San Pablo ya había experimentado este ser probado, no solamente para él ser purificado, sino también para que otros llegasen a la salvación. En este sentido, San Pablo es consciente de que en esta vida no vamos solos, sino de que hemos de ayudarnos mutuamente a llegar a la salvación. Y por eso, Él, a ejemplo de Jesucristo que vino a salvarnos a todos, Él mismo quiere padecer sufrimiento, las pruebas que Dios le permite, no solamente para su propia purificación, sino también para alcanzar la salvación de muchos otros. Así que cuando seamos probados y tentados, pensemos no solamente en nosotros de manera muy egoísta o narcisista, sino que pensemos también en todos aquellos que por nuestro ofrecimiento, en las pruebas de la fe, van a ser beneficiados. Segundo, Dios usa nuestros sufrimientos para exponer nuestros corazones. Efectivamente, cuando el Señor nos prueba, quiere ver hasta dónde llegamos en el amor a Él, en el amor al prójimo, si nuestro amor es verdadero, o es mediocre, o es falso. Y cuando el Señor nos prueba, no es porque no nos ame, al contrario, nos ama. Y nos ama todavía más que a muchos otros, porque efectivamente el Señor quiere ver que nuestro corazón está puesto solo y únicamente en Él. Así que no tengamos miedo de que el Señor nos pruebe. Y en este sentido también es bueno recordar que a veces el Señor tarda en responder ante estas pruebas. Muchos de nosotros podemos orar como David: apresúrate a responderme en el día que te invocare, Señor, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. La palabra hebrea, apresúrate,
quiere decir ahora mismo, avanza, tan pronto yo te llame, ven. David estaba diciendo, Señor, yo confío en ti, pero por favor, apúrate. No hay que tener prisa, porque Dios no tiene prisa. Él no va a saltar bajo nuestras órdenes. A veces nos preguntamos si acaso Él las contestará. Podemos llorar, gemir, ayunar y esperar, pero los días, semanas, meses y hasta años pasan y no recibimos la más mínima evidencia que Dios oyó. Primeramente nos interrogamos a nosotros mismos, ¿algo está entorpeciendo mi oración? ¿Algún pecado escondido? Quizás pedí mal, o quizá mi fe sea débil. Y entonces nos quedamos perplejos y al pasar el tiempo, con esta actitud, viene algo parecido a como, Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi oración sea contestada? Tú prometiste por tu palabra y yo oré en fe. ¿Cuántas lágrimas tengo que derramar? Y sin embargo, la respuesta a veces se encuentra en aquel episodio de Lucas, cuando en el capítulo 18, versículo primero se nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra griega desmayar significa relajarse, estar débil o gastado en la fe, darse por vencido, no esperar por el cumplimiento. San Pablo dice en la carta a los Gálatas que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que el Señor nos permite las pruebas para ver hasta dónde llega nuestro amor por Él, nuestra perseverancia y constancia, que es lo que decía el apóstol Santiago. Dios va a conceder su gracia, su sabiduría, a aquellos que son constantes y decididos en su vida. De lo contrario, no recibiremos absolutamente nada. Y la tercera es que somos probados por nuestras caídas y fracasos. No quiero decir que los cristianos que vuelven a sus antiguos pecados y al mundo están siendo probados. No, esos pudiéramos llamarlos como náufragos. Pero Pedro advirtió, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan en su firmeza. Segunda Pedro 3:17. Pedro está advirtiendo a los creyentes que están creciendo en santidad y están dispuestos a seguir al Señor. Algunos de nosotros podemos haber caído en alguna ocasión a pesar de todo el progreso que hemos hecho con el Señor. Y si nos preguntamos qué causó la caída, puede ser que contestemos, pues fue en un momento de ira, fue provocado por mi propia familia y exploté. No lo entiendo. Creí que estaba más humilde, un poco más semejante a Jesús, pero alguien presionó el botón equivocado y perdí el control. Aquí es donde tenemos que recordar que el Señor nos prueba para justamente recordar que no somos perfectos, que no somos santos, que todavía nos falta mucho por trabajar y que nuestras caídas y fracasos nos ayudan a crecer en la humildad, la sencillez, porque a veces en el camino de la santidad se esconde un sutil, pero muy sutil orgullo, presunción, soberbia espiritual, vanidad espiritual. Y es ahí donde tenemos que aprender a bajar la cabeza, a escondernos en el corazón de Jesús y a pedirle que nos purifique. Así que, ¿está siendo probado? Si es así, solo ora. Señor, has puesto tu dedo en algunas de las áreas de mi vida. Sácalas de mi corazón. Dame el valor, Señor, para no retroceder. Voy hacia adelante contigo. Que así sea.